Hola, bienvenida y bienvenido. Me llamo Lidia Suárez Preciado y usted está viendo Tejiendo Redes, un cuadro de entrevistas producido por el Instituto Sustentabilidad América Latina y Caribe. En este espacio invitamos a diferentes liderazgos de la región para hablar sobre sus experiencias vividas a partir del tema dones y recursos. Y hoy vamos a conocer más sobre las perspectivas de estas experiencias y de este asunto con Adriana Castelucamp. Adriana nació en Uruguay, pero ha servido a la iglesia en Argentina, Brasil y Suecia, donde radica desde hace ya muchos años. Es pastora luterana, ha trabajado en varias congregaciones desde el 2004 y cumple funciones en la administración central de la Iglesia Sueca. Sus áreas de trabajo han sido ecumenismo, teología, cooperación internacional y género. Estudió teología en Argentina, Suecia y Brasil. Hizo su maestría en la Facultad SECH con el nombre de como espiral de vida, aportes de la teología feminista de la liberación para otros modelos de liderazgo en las iglesias de América Latina y el Caribe. Esa tesis ustedes la pueden encontrar en internet y pues también podemos facilitarla aquí en el instituto. Es también madre de 2 hijas y 2 hijos. Ha tenido la bendición de acompañar a algunas iglesias luteranas de América Latina en su caminar desde ya muchos años, algo de lo cual ella está muy, muy agradecida. Bienvenida, Adriana. Muchas gracias, Lidia. Una alegría estar aquí contigo, con ustedes, con el equipo que nos escucha y con el Instituto Sustentabilidad. Muchas gracias, Adriana, por aceptar esta entrevista. Entonces, Adriana, ¿podría iniciar nuestra conversación hablando un poco sobre qué significa para usted colocar dones y servicios a la disposición? ¿Cómo ve ese tema a partir de su actuación junto con la Iglesia de Suecia? Bueno, creo que es la obligación de toda cristiana y todo cristiano poner nuestros dones y recursos al servicio de Dios. Y cuando decimos o cuando digo el servicio de Dios, pienso en que es el servicio a la humanidad, a la sociedad, al medio ambiente, a todo cuanto nos rodea, ¿verdad? Y bueno, desde mi particular posición, trabajando desde la Iglesia Sueca, las necesidades son distintas en diferentes partes del mundo. Aquí en Suecia, la necesidad mayor, yo diría que es una necesidad existencial. La soledad es muy grande. Si bien la gente vive relativamente cómoda económicamente, hay una gran soledad existencial. Es el país del mundo que tiene más cantidad de personas viviendo solas, y tanto jóvenes como personas adultas mayores sufren mucho del aislamiento y la soledad. También en Suecia hay un 10% de personas que son inmigrantes. 10% de la población sueca somos inmigrantes, de los que me incluyo. Y para muchos inmigrantes es muy duro entrar en la sociedad sueca, sobre todo si uno viene desde lugares con poca alfabetización. Por ejemplo, una mujer negra que viene de tal vez que sea musulmana, las posibilidades que tiene de entrar a la sociedad sueca son mínimas realmente. Entonces se crean sociedades paralelas donde las personas viven muy marginadas. Y lo mismo al tener una sociedad de eficiencia, que a veces miramos con envidia, debemos recordar también que tiene una parte negativa y que ver a veces la eficiencia a toda costa deja fuera a las personas con discapacidades o personas que no son 100% eficientes como la sociedad quisiera, quedan totalmente fuera de ella. Eso lo podemos ver también de alguna manera en América Latina, ¿no? Las personas con discapacidades, las personas que no dominan el idioma español o portugués, según donde vivan, los grupos indígenas, las personas negras también son discriminadas. Y bueno, creo que poner al
servicio, nuestros dones y nuestros recursos al servicio de la sociedad es estar cerca de las personas más marginadas, de los que están más solos, de los que están silenciados. Sobre todo para caminar juntos y aprender juntos métodos para poder influir estas estructuras injustas. Creo que eso es un rol fundamental para la Iglesia. Y también, obviamente, compartir las necesidades espirituales de la gente, las preguntas existenciales, las preguntas de ¿valgo como soy? ¿Me quieren como soy? ¿Soy valioso con mis capacidades y con mis limitaciones? Y poder trabajar esos temas también, tanto en América Latina como aquí donde estoy en Suecia. Gracias por esa contextualización que es importante para poder entender cómo es el servicio y cómo se desarrollan los. Considerando las características de América Latina, ¿qué significa servir en nuestros días? ¿Cuáles son los temas de importancia para las iglesias de nuestra región? Bueno, siguiendo un poco lo que veníamos diciendo, ¿no? Creo que servir implica una posición o una actitud de humildad, ¿no? Estamos llamados a servir a nuestras hermanas y nuestros hermanos desde la igualdad, desde la humildad, y ponerse a disposición de las personas que más sufren, según el contexto de cada iglesia. Las realidades de las iglesias de América Latina, las iglesias luteranas, por lo menos en América Latina, son muy distintas. No es lo mismo la realidad de la iglesia luterana en Brasil, por ejemplo, la ISLB, con una pequeña iglesia luterana en Honduras, por ejemplo. Las realidades son diferentes y los contextos son distintos, aunque el llamado es el mismo, a servir sobre todo a los que más lo necesitan, ¿no? A los más marginados. Sabemos también que en nuestras sociedades en general, en el mundo entero, pero en América Latina se ve muy claramente, crecen también las tendencias fundamentalistas que nos dividen entre cristianos, nos dividen entre, hay siempre un rechazo hacia el diferente. Y los grupos que quedan más marginados son los grupos que difieren de lo blanco occidental, ¿verdad? O sea, los grupos indígenas, las personas con otras identidades sexuales que la heterosexual, los negros, toda persona que no cumpla con lo que lo blanco occidental y cristiano tradicionalmente representa. Y eso es un problema muy, muy grande en nuestra sociedad. Vemos que las mujeres están siendo mucho más marginadas, o sea, influyen en los derechos de las mujeres, de las niñas, de la población LGTB. Y bueno, cómo trabajar con esos temas, ¿no? También tenemos que reconocer que las iglesias fundamentalistas, por decirlo de alguna manera, o neopentecostales, están creciendo, no podemos negar esa realidad, y creo que es importante también que para nosotros nos cuestionemos una autocrítica, un análisis como iglesia, qué es lo que deberemos hacer de otra manera, y cómo encontrar caminos también para el diálogo con esas iglesias, con esas personas, con la membresía de estas iglesias, para juntos poder entendernos mejor. Creo que eso es un tema importante, ¿verdad? Muchas gracias, Adriana. Entonces, continuando con estos desafíos, ¿no? Y estas necesidades que usted plantea, nos gustaría saber, según su experiencia y trabajo, ¿cuáles cambios usted considera que son importantes en el escenario de organización y sustentabilidad de las iglesias latinoamericanas en los últimos años? Bueno, como tú decías al comienzo, para mí ha sido una bendición acompañar a las iglesias, sobre todo a las iglesias luteranas, pero también algunas otras denominaciones en América Latina desde hace ya muchos años, pero hablar de las iglesias latinoamericanas en general es un tema muy amplio, ¿no? Pero si hablamos específicamente de las iglesias que se relacionan con el Instituto Sustentabilidad, creo que según
siguiendo lo que habíamos dicho en la pregunta anterior, es importante hacerse una sincera autocrítica y una reflexión teológica también, una reflexión teológica conjunta, para saber qué queremos como iglesia luteranas, ¿no? Desde mi lugar de servicio, trabajando desde la iglesia sueca ha sido compañera de varias iglesias luteranas en América Latina, y creo que a veces en forma involuntaria, desde la cooperación, no hemos aportado directamente a la sustentabilidad de las iglesias. También ahí tenemos que hacernos una autocrítica y bueno, luego de decenas de años de apoyo financiero y apoyo de capacitación, nos damos cuenta que a veces los desafíos son los mismos. Entonces hay que sincerarse y ver qué es lo que deberíamos hacer de otra manera, ¿no? El programa de sustentabilidad de la Federación Luterana Mundial, que comenzó por allá por comienzos del 2000, 2005, 2007, fue el primer encuentro, fue un ensayo, una propuesta muy interesante de diálogo entre las iglesias para ver, bueno, cómo trabajamos la sustentabilidad de forma holística, ¿no? De los dones y recursos, de la administración, no solo desde el punto de vista financiero, monetario, sino de lo icumene, ¿no? De cómo cuidar la casa. Y bueno, creo que ese proceso quedó en parte truncado, y tal vez luego que la federación no pudo darle seguimiento, apoyo, las iglesias no lograron tampoco continuarlo por sí mismas. Creo que ahí es un desafío de poder decir, bueno, cómo juntos podemos seguir trabajando estos temas, dialogando también no solamente con las estructuras, con los liderazgos máximos de estas iglesias, sino también con los grupos dentro de las iglesias que tal vez difieren en su concepción teológica, porque los fundamentalismos también están dentro de nuestras iglesias luteranas. Bueno, ¿cómo dialogar? ¿Cómo ser una iglesia para todas y todos? ¿Cómo poder entendernos también con las personas que trabajan en la periferia de las iglesias, ¿no? Cómo dialogar con los jóvenes, la juventud. La juventud es la mayoría de la población de América Latina es menor de 25 años. ¿Cómo damos voz y protagonismo a los jóvenes en nuestras iglesias? No como un grupo separado del grupo de jóvenes, sino como parte de la iglesia fundamental que están trabajando. ¿Qué nos traen? ¿Cuáles son las propuestas que las jóvenes y los jóvenes nos traen? ¿Cuáles son sus desafíos? Creo que esos son algunos puntos a tener en cuenta, y bueno, obviamente no es un proceso simple ni corto, es un proceso a largo plazo, pero bueno, los cristianos nos llamamos los del camino, ¿no? Es en el libro de los Hechos, es una de las primeras nominaciones al movimiento de Jesús, son los del camino, y bueno, en el camino vamos, y ese es el fin también, estar en el camino, tal vez no solamente llegar a la meta. Gracias Adriana, muy hermoso. Entonces, a partir de ese panorama, ¿cuáles pasos todavía necesitan ser alcanzados para acompañar las transformaciones sociales de nuestro tiempo y contribuir a nuevas formas de ser iglesia? Yo creo que ahí, por ejemplo, el Instituto Sustentabilidad tiene un posible protagonismo. Crear espacios de encuentro para el diálogo. Como decíamos antes, pero un diálogo verdadero y sincero. Creo que, no sé, es también arriesgado opinar desde afuera de la realidad latinoamericana. Yo hace muchos años que no vivo en América Latina. Y si bien soy latinoamericana, ya he vivido más años fuera del continente que dentro. Pero creo que estamos pasando por una etapa de crisis, y como sabemos los cristianos, las crisis no son malas, las crisis son una oportunidad para repensar, para analizar. Y
bueno, a mí me gusta mucho usar la imagen de la espiral, ¿no? Y yo creo que la vida siempre va como en espiral, vamos y venimos. A veces parece que estamos en el momento álgido y luego volvemos para retomar fuerzas otra vez. Tal vez estemos en ese momento como de retraernos un poco para pensar y darnos la oportunidad de conversar sinceramente, no desde las estructuras, no desde el poder, sino sinceramente, compartiendo también buenas prácticas, porque creo que nuestras iglesias tienen un montón de buenas prácticas, de ejemplos inspiradores para compartir, de todo el punto de vista. En el programa, en el congreso organizado por la Facultad de CESTI por el programa de Género y Religión, se vieron ejemplos muy bonitos en medio de la pandemia, de cantidad de personas y grupos que están organizándose y haciendo cosas que traen esperanza. Creo que también un espacio de encuentro para aprender los unos de los otros, las unas de las otras. Y bueno, como decía antes, ¿no? Dialogando también con aquellos que nos es incómodo dialogar. Como dialogar con los fundamentalismos, que creo que no podemos seguir ignorándolos, sino tratar de pensar, bueno, cómo nos acercamos para poder conseguir un diálogo mínimo en lo que nos podamos poner de acuerdo. Yo creo también que en América Latina hay esa riqueza maravillosa del trabajo de la lectura popular de la Biblia, legado que nos dejaron las comunidades eclesiales de base, y creo que la lectura en conjunto de la Biblia, la Biblia nos une, incluso con los fundamentalistas, y bueno, cómo poder juntos y juntas, desde la Biblia, analizar la situación en la que vivimos. Y creo que por ahí podría haber una llave. No creo que sea la solución a todos los problemas, pero por lo menos una pequeña clave que tal vez nos dé ciertos espacios de diálogo. Muchas gracias, Adriana. Entonces, ya finalizando, nuestra última pregunta sería, ¿de qué forma es necesario repensar el trabajo con las comunidades e iglesias a partir de la transformación causada por la pandemia? ¿Cuáles son los principales o las principales discusiones de interés en ese sentido? Yo creo que la pandemia nos ha dejado dos enseñanzas muy grandes. Una, que no, o sea, que nadie es una isla, ¿no? Que nadie está solo. Que un pequeño virus en una ciudad que nunca habíamos oído hablar, del otro lado del mundo, en China, dio vuelta al mundo entero. Llegó hasta el Brasil, hasta Colombia, hasta el mundo entero. No hubo parte del mundo donde no quedara claro que estamos interrelacionados, en lo bueno y en lo malo, ¿no? O sea, en este caso fue todo un cambio donde toda la población del mundo tuvo que cambiar su forma de relacionarse, de estar, de moverse, de trabajar a causa de la pandemia. Y eso nos muestra también de que es posible. En este caso fue una emergencia, pero de que es posible vivir de otra manera, es posible también hacer algo, por ejemplo, para el medio ambiente. Vemos cómo el medio ambiente se recompone rápidamente. Por ejemplo, en Uruguay ahora, desde que yo era pequeña, no se veían ballenas en las costas, y ahora se están viendo todo el tiempo, ¿no? Lo que implica menos movimiento, menos barcos, menos contaminación, y las ballenas vuelven. Eso nos daba cierta esperanza. Pensando en nuestros países de América Latina, bueno, es posible tal vez con menos recursos podernos encontrar online, poder hacer encuentros donde nos podamos ver como estamos haciendo ahora. Tú en Sao Leopoldo, yo en Uppsala, y los que nos escuchan cada uno en su lugar. Y eso tal vez hace un tiempo atrás se nos hacía más difícil. Veo que en la propia América Latina hay encuentros, hay cursos virtuales, una cantidad de actividades que antes no, estudios bíblicos. Yo ponía el ejemplo de que en donde yo estoy trabajando, ¿no? En Suecia, los cultos de los domingos casi se duplicó la asistencia de la gente que asistía a los cultos online.
porque, bueno, claro, un domingo de mañana es más fácil prender la computadora, estar un rato, que todo lo que implica viajar a la congregación, que a veces se nos va mediodía en eso y cosas así. Tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. No puede, obviamente, reemplazar totalmente al encuentro físico, pero se crean alternativas. Y creo que, otra vez volviendo a los jóvenes, ya creo que nadie que tenga menos que 40 años puede concebir la vida sin el Internet. Y tenemos siempre el teléfono para comunicarnos, para crear redes, para aprender, para aportar nuestros recursos. Creo que ahí hay una posibilidad que las iglesias pueden seguir trabajando. Y creo también que otra cosa que nos enseñó la pandemia es que tenemos una capacidad de resiliencia, salud, muy grande, que a pesar de tanta, digamos, adversidad, los seres humanos tenemos esa capacidad de recomponernos, ¿no? Los cristianos creemos en la resurrección, y algo más, digamos, loco, dijera Pablo, que creer en que algo que está muerto puede volver a vivir. Bueno, eso, la pandemia nos muestra que también hay recursos, creatividad, la gente se organiza, se busca formas de evadir el aislamiento para seguir trabajando. Y creo que eso es una enseñanza también para nuestras iglesias, de pensar, bueno, tenemos pocos recursos, somos una iglesia pequeña, pero podemos, en donde estamos y con lo que hacemos, influir en el medio donde estamos trabajando. Y creo que eso es una enseñanza importante. Y después creo que, claro, obviamente no todo el mundo tiene acceso a Internet, debemos recordar eso también, no olvidar las personas mayores que no tienen acceso, no tal vez porque no lo tengan, sino porque no lo manejan, y eso es algo que también es importante que lo tengamos en cuenta. Pero creo que por ahí diría yo que son dos temas a tener en cuenta de la enseñanza que nos deja la pandemia. Muy hermoso, Adriana, muy hermoso. Y bueno, con esto terminamos nuestra conversación sobre dones y recursos al servicio. Hoy con Adriana Castellucamp. Nosotros, el Instituto Sustentabilidad, agradecemos su contribución, su disciplina, su entrega, y agradecemos también a usted por habernos acompañado hasta aquí. La versión de esta entrevista está en texto y va a estar disponible en nuestro sitio web sustentabilidad.es.edu.bj. Y no deje de estar atento y atenta a las próximas entrevistas que vamos a tener para esta edición de la sección Tejiendo Redes. Y visítenos en nuestras redes sociales para acompañar lo que estamos haciendo. Si le gustó este video, ayúdenos dándole un like y compartiéndolo. Nos vemos pronto y hasta luego. Muchas gracias.